Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción regular de este espacio. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción. En el día de hoy, Israel Abreu, que es nuestro experto en la consulta económica de los viernes, también estará en la conducción porque tenemos un programa especial. Le diré ahora de qué se trata, pero vamos a saludar también a Gabriel Dávila, que está en los controles, y por supuesto Ismael, que se encarga de nuestros videos y el YouTube del programa, que está con ustedes siempre de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Rumba 98.5, y también está en la internet, en la página web www.rumba985fm.com. Y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5 y nos busca específicamente por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es jueves, estamos a 20 de mayo y como les adelanté, el programa es especial porque no vamos a tener el segmento regular de comentarios y la entrevista en la segunda mitad del programa, sino que vamos a dedicar el programa completo a nuestro invitado que ya está en cabina y que lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida inmediatamente. Es el embajador de Israel en la República Dominicana, Daniel Pirán. Embajador, buenas tardes. Y a los compañeros también, buenas tardes. Pero bueno, los saludo usted primero, porque los Hola, hola, compañeros buenas están todos tardes. los Muchas días. Así gracias que, por la embajador, buenas invitación. tardes. Embajador, yo tengo una primera pregunta. Pero yo antes de la primera pregunta quiero decir que no solamente es la hora de nosotros, vamos a borrar el asunto ese que es los poderosos y seguimos con el embajador. Bueno, Y por favor a Gabriel que me ayude con los micrófonos, si lo puede subir, se lo voy a agradecer. embajador, aparentemente Estados Unidos ha pedido un cese al fuego, Sí. pero la primer ministra de la canciller de Alemania, la señora Merkel, ha dicho que Alemania entiende que el agresor fue Hamas en este conflicto, que Israel ha dicho que no va a propiciar una desescalada. ¿Cuál es la situación en el campo bélico hoy en día en ese conflicto? Otra vez, muchas gracias por la invitación. Yo puedo decir ahora que ya hay decisión en Israel con mediación de no solo de Estados Unidos, de Egipto también, del presidente de Egipto y de alto de fuego. Todavía no sabemos la hora, pero yo puedo imaginar que en las próximas horas ya esto va a empezar. Gracias a Dios, estoy feliz. De otro lado, estamos ahora en enfrentamiento contra un grupo de Hamas y Angela Merkel sabe exactamente lo que ella habla. Este grupo es grupo de terroristas, no tenemos nada que ver con el pueblo palestino. Este enfrentamiento era puro enfrentamiento de grupos terroristas infiltrado y financiado por Irán, que lamentablemente tomó la Franja de Gaza como su base militar en vez de aprovechar y tratar de tomar control al pueblo palestino. Es muy triste y también hay que mencionar que cuando ahora hablamos en este enfrentamiento, nosotros no podemos hablar con el presidente del pueblo palestino, que es Abu Mazen, porque él no tiene ningún control y él no está en este enfrentamiento y él no puede ingresar a Gaza. Si él va a ingresar a Gaza, le van a matarlo. Entonces, estoy feliz que recién recibí de Israel que el alto de fuego empieza dentro de algunos horas. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina que preside el presidente Abbas, ¿no tiene ninguna participación en este conflicto o no? No, nada más, nada. Al contrario, ellos estamos en contacto. Mira, en los restos de los territorios de Cisjordania, nosotros, las autoridades de seguridad de Israel, están en contacto con las autoridades de seguridad de los palestinos. Y gracias a Dios, ellos lograron a tomar control para evitar ningún enfrentamiento. Había un poco de tensión, esto sí, pero nada de ver como que ocurre en la Franja de Gaza. Y no, él no tiene ningún control. Él no tiene también ningún control de los 30, 40 millones de dólares que entran cada mes a la Franja de Gaza desde Qatar para ayuda humanitaria. Y en 10 años
Ellos robaron alrededor de 2.5 billones de dólares para construir túneles, fabricar misiles, cohetes y lamentablemente ningún control de Abu Mazen. Buenas tardes, don Buenas Daniel. tardes. Israel Abreu, soy quien hace la sección económica aquí. Yo me quiero circunscribir a la situación que está viviendo República Dominicana Sí. y al valor que le puede agregar el Estado israelí a nuestro país. Sobre todo porque nos encontramos en una Sí. situación bastante difícil y sobre la base, claro, de la experiencia Sí. que tienen los israelíes, empezando, por ejemplo, por el índice de desarrollo humano, por la equidad en la distribución de la riqueza. Sí. ¿Y a qué se debe básicamente el logro de los altos índices de desarrollo humano que tiene Israel? Yo pienso que cada país tiene que ver primero qué recursos naturales existen en el país. Y yo tengo un título para la República Dominicana, Regalo de Dios. Y estoy diciendo las cosas no porque estamos en el aire o ustedes están aquí. Yo estoy en cualquier esquina aquí en el país. Ustedes no pueden imaginar o pueden porque viven aquí la riqueza natural primero que existe en la República Dominicana. En estos días yo estoy con un agrónomo israelí, uno de los mejores del mundo, está aquí ahora en el país. Y con Ese otro... es el que va a trabajar conmigo, ¿no? Ojalá. O con nosotros. Ojalá, vamos a ver. Y también con otro empresario israelí que viene con portafolio de 50 millones de dólares de inversión aquí en el país. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen un país, primero, que todo el año, pero todo el año puedes hacer aquí cultivos en lo que quieren. Por ejemplo, lo que yo escuché de él en estos días ahora, él habló sobre las fresas. Fresas que importan a Europa desde Chile o México, pero hay época en el año que no. Y la República Dominicana no tiene año, tiene todo el año. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. El otro es, estamos en la época de la pandemia, todos los países afectaron, ricos, pobres, todos. Pero la gran ventaja que aquí la belleza, ningún COVID no puede tocar. Ok, lamentablemente perdimos vidas, lamentablemente personas fueron heridos en todo el mundo, también aquí. Pero la belleza existe. Cuando el clima en Estados Unidos o en Canadá es menos 20, aquí en 3 horas puedes ir a la playa todo el año. Entonces, lo que yo quiero decir que hay que aprovechar lo que existe en el país. Estuve aquí también con expertos en los últimos meses, temas de agua. Aquí hay mucha agua, pero se va al mar. Y él me dijo, Dani, es imposible. En Israel no tenemos agua y yo puedo vender agua al mundo hoy. Yo No, conozco el Jordán, que es un río pequeño. río Estrecho. pequeño que nosotros, según el acuerdo de paz con Jordania, tenemos que compartir. Embajador, la reina Embajador, de nosotros quiere hacer una pregunta. Sí, sí, claro. embajador, más adelante en la entrevista yo quiero hablar de Israel y la pandemia, pero todavía yo no quiero salirme del tema del conflicto, porque Sí, es un claro. tema que es demasiado importante y actual. Yo quiero entender un poco mejor el rol de los países cercanos, de los otros países de la zona. Por ejemplo, ¿qué papel juega en todo esto el Líbano? Que vi que hace unos días tiró unos misiles. Sí, sí, es verdad. Mira, Líbano también hoy, lamentablemente no es Líbano, es Hezbollah, Irán, y la mitad es Líbano. Y es muy triste. Es un país muy linda. Nosotros no estamos ahí, no tenemos nada que ver con Líbano. Estamos afuera. Y lamentablemente ellos querían, sabes, lanzar algunos cohetes o no eran misiles, pero algunos cohetes contra Israel para tratar de calentar la zona. Y claro que Hezbollah e Irán están atrás de esto. Pero con Líbano, al contrario, en los últimos meses hay delegaciones de Líbano y de Israel que están en un lugar que se llama Rosh Hanikra, en parte norte, en la frontera, que llegaron a acuerdo sobre las fronteras marítimas, por ejemplo, que muchos años no ocurrió algo así. El tema de Líbano es que mientras Irán y Hezbollah están en Líbano, ellos están en peligro si van a empezar. Espero que nada. Algo más que quiero mencionar. Hay cinco países árabes que firmaron acuerdos de paz con Israel en toda esta región.
¿Y qué pasó después? Nosotros, por ejemplo, comercial, turismo, todo, solo con Emiratos Árabes este año vamos a superar a llegar alrededor de 2 billones de dólares en exportación en área agrícola. Solo esto, ni hablar más. Entonces, esta región, de un lado, que es una región que puede explotar en manera positiva del turismo, de cultura, de agricultura, de todo, tienen el Líbano, tienen Hezbollah, Irán, en la franja de Gaza tienen Hamas, Yihad Islámica y Irán, y lamentablemente es así, pero no perdemos la fe, ¿sabes? Y estuvo ocupada muchos años por Siria. Estuvo ocupado por Siria. Antes de la guerra de 67, ¿quién estuvo en Egipto? Y nosotros no estuvimos ahí. ¿Por qué lo solucionaron el tema? Usted no había nacido en el 67. No, sí, yo en esta época, yo era niño, niño, mi papá fue al ejército durante la guerra y yo recuerdo muy bien las amenazas de Jamal Abdel Nasser en esta época, y como niño en esa época Israel tuvimos alrededor de 1.5 millones de habitantes. Yo tenía miedo cuando empezó la guerra y no teníamos estos teléfonos que hay hoy, sabes, 24/7 lo que pasa. Y mi papá llamó, tuve la oportunidad de llamar a un teléfono de nuestro vecino, decir que en menos de 6 horas derrotamos toda la fuerza aérea de los países árabes. En la guerra de 60. En la guerra de Y en 60. este conflicto. La guerra de los 6 días. En este conflicto, ¿qué lo causa? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Y cómo inicia? ¿Y por qué este actual conflicto que tenemos? Porque la gente debe saber el contexto. Este actual conflicto empezó porque había algún asunto jurídico en Jerusalén, en un lugar que se llama Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah es en Jerusalén, pertenece a algunas familias árabes y había algún desacuerdo jurídico porque ellos vendieron parte de este lugar. Pero ¿qué pasó? Los grupos de Hamas empezaron a no solo infiltrar, incendiar los jóvenes palestinos, es decir, no, Israel va a robar el lugar más sagrado de los musulmanos y nosotros vamos a ver, y lanzaron uno o dos cohetes hacia Jerusalén. Después, otros cohetes a otros ciudades en Israel. En abril, no ahora, en abril, más de 40 cohetes y misiles fueron desde Gaza a Israel, y nosotros, sabes, no queríamos reaccionar muy fuerte. Y ellos no pensaban que en este momento ya basta, no podemos más. Con terroristas no puedes poner su mano arriba. Terroristas no merecen a vivir. Imagínense mañana aquí en la República Dominicana, alguien dice, vamos a lanzar 2 misiles a Punta Cana, uno a Samaná. ¿Qué vamos a decir? Más, por favor. No vamos a vivir con terrorismo. Algo más que quiero mencionar. La mayoría de los palestinos quieren vivir en paz. Son muy buenos. Ellos trabajan en Israel. Ellos tienen conexiones con Israel. ¿Cuántas personas trabajan a diario? Diariamente alrededor de 50,000 entran a Israel. Y solo para tener idea, el sueldo mínimo que ellos ganan, porque están en área de construcción y agricultura, $1,500 hasta $2,000 cada mes. Cuando en Gaza ganan 100. No necesitan un abogado ahí. Tenemos suficiente. Pero trabajando agricultura. Se informó en algún momento que parte del conflicto se debía, la reacción de los palestinos se debía a que habían incendiado un lugar en el Monte Moria muy cercano a una de las mezquitas, no al lomo de la roca, sí, sino al Aqsa, que es el otro que es el lugar sagrado. Mira, el problema es hoy que con las redes sociales puedes mandar algunos videos y decir, Israel va a entrar. Israel no va a entrar a estos lugares. Realmente, según el acuerdo en estas partes de Jerusalén, ¿quién tiene control? El Waqf de Jordania. Realmente ellos tienen el control y hay relaciones entre las autoridades, pero a veces hay jóvenes de este lado y de otro lado que tratan de crear problemas. El Hamas en ese sentido quería
poner su posición como el defensor del pueblo palestino, como salvador de Jerusalén, pero ellos no sabían que este acto en este momento ellos van a perder todo el control. Y esto es lo que ocurrió ahora. Embajador, quiero hacerle una pregunta desde Olga Almanza. Olga Almanzar. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Como representante de mi generación, que somos un poquito más jóvenes, Sí. yo Perdón, siento más jóvenes que quién. Que tú, Valentín. No, pero el embajador no había nacido en el 67. Eso, Era un eso, niño, de la guerra acaba de de los, eso de decir. la guerra de los 6 días se lo contaron a él después en la escuela. Yo soy de 56. Puedo bien. decir. Ese año Modelo- hubo una segunda guerra importante, la guerra del Canal de Suez. Exactamente, sí. Lamentablemente, sí. Como una persona quizá Sí. que sea de las más jóvenes del grupo, Ujú. con frecuencia pienso en que Occidente, la gente ha involucionado respecto a la importancia de la fe. En Sí. Occidente, lo que es el seguimiento de la fe ha variado mucho con los años, y aunque ha subsistido el catolicismo y el protestantismo, la verdad es que no tenemos esa experiencia como la viven en su cultura. Sí. Muchos de nosotros vemos el conflicto desde que estamos en la Sí. escuela, nos lo explican dependiendo de la posición de quien escribe un libro, porque ese es otro tema que más adelante quiero tocar. Muchos de nosotros pensamos, ¿por qué ha sido tan difícil tener la paz? ¿Por qué no se quedó en el momento en que se hizo la redistribución de los territorios para que ambos estados pudieran subsistir de manera pacífica? ¿Qué ha faltado? ¿Qué sucede? ¿Qué elemento no está presente que ha permitido tener la paz? Lamentablemente respetar las leyes internacionales, porque en 48, cuando empezó, fue la declaración, y en 48 también empezamos con guerra. Nosotros no empezamos con el guerra, después 56, después 67, después 73. En todas estas guerras, en todas, uno por uno, también en la última operación ahora en Gaza, nosotros no empezamos. No empezamos. Mi papá llegó a Israel, mi papá es sobreviviente del Holocausto. Él llegó con el famoso barco Éxodos a Israel. Ay, León Uriz. ¿Desde dónde? De Hungría. Él, una noche lamentablemente lo llevaron los nazis a la papá y mamá de él. Él quedó solo, él tenía 13 años. Yo pregunté a él, ¿pero cómo llegaste a Israel? ¿Cómo es algo simple? Yo quería vivir, nada más de esto. Escapó de la frontera para hacer corto, llegó, él estuvo en casa de orfanato, llegó a Marsella en 48 con el barco famoso Éxodos, llegó a Israel. Y él me dijo, nosotros cuando queríamos bajar del barco, teníamos luchar con los británicos en esta época en Israel. Claro, el libro blanco, el famoso libro blanco que prohibió la inmigración o el éxodo de los judíos a la tierra prometida. Y él no quería continuar y luchar y enfrentar. Yo puedo decirlo personalmente, yo vengo de una familia típica israelí, lamentablemente que sufrió muerto en uno de las guerras en Líbano. Mi esposa fue herida gravemente en ataque terrorista en Argentina en 92 de los iraníes. Pero quiero explicar algo muy fácil. No tengo nada contra árabes. Mis hijas nunca escucharon que los árabes son malos. Ellos tienen amigos árabes. Yo tengo amigos árabes. Yo tengo contra terroristas. Terroristas no merecen a vivir. Y yo recibí la pregunta, la situación en Irán, en Líbano. ¿Por qué iraníes tienen que estar aquí en Venezuela? ¿Qué buscan aquí? ¿Qué buscan aquí? ¿Qué le da a nuestra seguridad que en la región no va a ocurrir lo que ocurrió 2 veces en Argentina? 2 atentados de Irán y Hezbollah. ¿Y qué buscan aquí? Entonces, nosotros sabemos lo que ellos buscan. Lo que yo quiero decir, que lamentablemente, la mayoría de los 2 pueblos sí quieren vivir en paz. Y yo estoy muy feliz que en los últimos meses 5 países árabes firmaron acuerdos de paz con Israel. Y dentro de un poco vas a escuchar. Entonces son 7. 1 o 2 más. Y son 7, claro, entonces, por Egipto y Jordania. Hay Egipto, hay Jordania. Ahora, embajador, hay 3 conflictos, hay 3 temas que no se han solucionado.
como consecuencia del conflicto prolongado a partir de 1948, Ujú. que era en los territorios del Sinaí, que Israel devolvió a Egipto después de la guerra Sí. de Yom Kippur, la colina de Golán, que era un territorio muy estratégico donde fácilmente, bueno, que los judíos tuvieron que tomarlo a base de infantería porque Sí. era muy fuerte. Pero hay un tema que no ha sido resuelto, Ujú. que es el tema de Jerusalén. Sí. Algunos gobiernos han movido la capital de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuál es la posición del gobierno dominicano, si usted la sabe? ¿Y cuál es el conflicto y cómo se podría solucionar ese conflicto? Porque Israel ha dicho que no va a renunciar a ese derecho. Jerusalén es la capital de Israel de más de 5.000 años. Nosotros, y esto va a quedar así, nosotros no vamos a entrar a ningún acuerdo sobre Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Pero sí quiero decir que cuando Abu Mazen tuvo muchas reuniones con el primer ministro Ehud Olmert en esta época en Israel. Y después también Ariel Sharon, que era gran defensor de Israel, y Ariel Sharon también sacó pueblos judíos de la frontera de Gaza. Lamentablemente, Abu Mazen rechazó todos los acuerdos que tratamos de llegar, también un tipo de control simbólico, vamos a decir, en área en Jerusalén. Y nadie pensó en Israel, que el gobierno israelí va a tratar y hacer un compromiso en esto. Pero lamentablemente todos rechazaron. Hay también que recordar, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron mano en Washington. Yo recuerdo, yo estuve tan feliz en esta época, wow, terminamos con esto, no puede ser. Después de un mes, Arafat empezó con la intifada. No es lógico, no es lógico. Por eso, nosotros no podemos perder la fe. Y los acuerdos de Oslo también lo desconocieron. Claro, nosotros no podemos perder la fe. Nosotros estamos en la región, los árabes están en la región. La única manera es vivir en paz. No hay duda, yo no quiero luchar. Yo luché suficiente, mi familia luchó suficiente. No quiero luchar. No han pensado en muros. Ustedes tienen muros, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos muro? Claro, tenemos muro, pero ¿por qué? Cientos de miles de árabes entraron a Israel diariamente para trabajar en diferentes áreas, en todo el sector privado y no privado y comercial. Pero empezaron los atentados. Un día bus, un día este, y teníamos que parar esto. Por eso teníamos que construir el muro y tomar otro tipo de solución. Y otra vez hay que entender, la mayoría de ellos son muy buenos, pero si ellos aceptan que terroristas ingresan a Israel para trabajar en restaurantes, en diferentes sectores, con bombas y suicidarse, entonces, ¿qué podemos hacer? Lamento. ¿Qué se necesita pero no para vamos, acabar no, con el conflicto, ¿qué? embajador? ¿Qué se necesita para acabar con el conflicto? Primero que el grupo Hamas va a entender que el pueblo palestino tiene el presidente del pueblo palestino, punto. Él tiene que continuar y negociar con Israel porque estamos en contacto con él, diariamente estamos en contacto con él. Y este es el primero. Segundo, los árabes que viven en la región tienen que entender que con misiles y cohetes y esto, ellos ellos pueden amenazarnos, pero no van a derrotarnos. Y esta es la única idea. ¿Qué pasó con Egipto? Fue un líder y firmaron acuerdos de paz. ¿Qué pasó con Jordania? Igual. ¿Qué pasó con estos países que mencioné antes? Igual. Y yo espero que también lo que están financiando a Hamas van a entender que los palestinos ahora tienen un líder. Ese es el líder del pueblo palestino y con él vamos a hablar, como que hablamos realmente diariamente, pero él no tiene, sabes que el primer ministro de él quería ingresar a Gaza hace algunos meses y trataron de matarlo. ¿Y dónde recibió ayuda médica? En Shiva Hospital en Tel Aviv.
Embajador, se escucha mucho hablar de Sí, entre los grupos terroristas, Sí. Hezbollah, Hamas, sí. ISIS. ¿Qué pasó con Al Qaeda? ¿Ya se desintegró? ¿No No, existe? mira, Al Qaeda, lo que pasó con este extremismo, hoy Al Qaeda puedes decir que ellos son, Unos no niños. sé, unos niños frente a ISIS. Pero ISIS, ¿qué hizo ISIS? ISIS, según la ideología de ISIS, no importa quién, judíos, cristianos, árabes que no piensan en la misma manera que ellos destruyeron los lugares más lindos Sí, que sagrados. están y sagrados que están en países árabes, deja ahora en otro. Entonces, lamentablemente sí, Al-Qaeda, todos ellos están ahí. Quieren Al-Qaeda crear, no solo ahí, recuerden los ataques en Europa, recuerden los ataques en Bataclan, en París, Al-Qaeda. sí, es un califato. Señores, yo me quiero quedar aquí en el campo y preguntarle a usted, don Daniel, Sí. en materia de colaboración económica, Sí. agrícola, agroindustrial, Sí. ¿cuáles son lo que el gobierno, el Estado israelí le ofrece a República Dominicana y de qué se trata? Nosotros ofrecemos realmente o tratamos de enfocar el tema de agua, el tema de agricultura, también el tema de telemedicina. Yo voy a mencionar algo que yo pienso que es importante en área de telemedicina, pero agua y agricultura tratamos de enfocar más. ¿Por qué? Porque todo esto existe en el país, todo esto está aquí. Cuando yo entré una vez al expresidente Danilo Medina, yo dije, señor presidente, no tienes ningún problema de agua en el país. Y él, ¿cómo puede ser? Puede ser, porque hay desperdicio, pero no hay problema de agua. Y nosotros en este enfocamos, nosotros también en esta época de la pandemia, 8 aviones vinieron de Israel y importamos de Israel piña de aquí, de la República Dominicana, y el precio de una piña es $15 en Israel. Aquí juegan fútbol con piña. Sí. En Israel es el precio entre 15 hasta $17 y venden todo. Entonces, lo que queremos yo tengo una cuanta en el vehículo. ¿Le puedo vender a usted? Sí, claro que sí. Yo pago buen precio. Lo que quiero decir es que queremos colaborar con la gran ventaja que existe aquí en el país y existe porque ustedes aquí tienen que ser Singapur de Asia o Israel de Medio Oriente. Este país tiene que exportar a toda la región. Estoy completamente de En acuerdo. toda la región. Hay épocas en la región, en diferentes países, donde según el clima y el cambio climático, no pueden producir y ustedes pueden producir. Pero cuando me voy al supermercado y lo veo de que aquí importan lechuga, no es lógico. Así puedes hacer todo. Entonces, en este enfocamos. ¿Tienen pero- los programas actualmente? Claro, tenemos, por eso también hoy, en estos días, está aquí un agrónomo israelí para ofrecer tipo de colaboración, cooperación, inversión, muchas cosas que queremos hacer. El en melón país. es el resultado de la cooperación dominico-israelí aquí Sí, sí, en Asua. melón, sandías. Hoy hay un muchacho israelí en Rancho Arriba. Él está aquí casi 3, 4 años, se compró algunos terrenos y él va a empezar dentro de un poco de exportar de aquí, solo exportación de berenjenas pequeñas a Estados Unidos. Ok, que en Israel comemos este relleno de carne o de arroz y es un producto que la gente pagan, pero yo quiero mencionar algo también que es importante, el tema de telemedicina. Nosotros estamos muy fuerte en área de telemedicina. También estamos aquí en el país y gracias a Dios logramos a empezar hace algunos meses un proyecto para detectar cáncer de cuello uterino. ¿Qué quiero decir? Hasta sábado, alrededor de 15,000 mujeres aquí en el país tuvieron la oportunidad de hacer este chequeo preventivo. Lamentablemente, alrededor de 20% son sospechosos, todavía no con cáncer, pero sospechosos de cáncer, pero hasta fin de año vamos a llegar a más de 50,000 mujeres. Aquí mueren 1,400 mujeres al año de una enfermedad que 93% de esto podemos evitar. Resultados recibes alrededor de 15 minutos, escuchen bien, pero lo más importante,
que este aparato que yo doné al país, un empresario local que ahora firmó acuerdo con Israel, compró más, en cualquier lugar en el país puede hacer chequeo médico. No tienes, porque todo funciona vía internet y vía telemedicina. No tienes que hacer cola, no tienes que gastar plata, casi nada, solo. ¿Y el costo? Casi nada. ¿Y Nada. dónde están haciendo esos operativos? Dentro de un poco estamos con Senasa. En la mayoría ahora era en clínica porque queríamos saber cómo funciona. Creo que en menos de 2 semanas vamos a estar en María Trinidad Sánchez. Yo estuve en este lugar hace 2 meses y yo prometí que vamos a llegar a este lugar y vamos a hacer un operativo también de casi 2 semanas. Y mi sueño es que vamos a llegar a cualquier esquina aquí en el país y decir a las mujeres que a veces no tienen ni conocimiento ni plata, por favor, de vez en cuando hay que hacer este chequeo médico. ¿Cómo funciona el chequeo? Porque yo pienso, ¿verdad? Una mujer que esté en Pedernales, por ejemplo, puede hacerse el chequeo desde Pedernales aquí. No, lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la persona. Ahora, en vez de esta persona que tiene que llegar, mira aquí esta foto que el expresidente tiene en la mano, ¿ok? Es como un celular, nada más de esto. Este tiene una cámara especial y esta cámara le da la imagen. Con la imagen inmediatamente el aparato identifica si hay algo sospechoso o no. Si no hay nada sospechoso, hay luz verde y todo bien, gracias a Dios. Si hay algo sospechoso y hay que continuar con un tipo de proceso, hay luz rojo que dice hay que hacer 1, 2, 3, 4. Lo que nosotros queremos hacer son campamentos de chequeo médico en diferentes lugares, decir a la población, decir a las mujeres, por favor, vengan, tienen que hacer de vez en cuando chequeo médico y yo puedo asegurarles que en diciembre vamos a sentar y hacer resumen del año, vamos a salvar la vida de 1,000 mujeres. Normalmente, ¿cada qué tiempo tiene que hacerse esos chequeos? Normalmente alrededor de cada 3, 4 años. Depende Embajador, de la edad. Embajador, ya que nos metimos en salud, yo quiero preguntarle algo. Yo sé, porque yo le doy seguimiento bastante estricto al tema del COVID, Sí. que en Israel, desde hace meses, desde muy cerca del principio de la pandemia, Sí. se han desarrollado varios medicamentos antirretrovirales Sí. que son efectivos para el tratamiento del COVID. Para el tratamiento, o sea, al margen del tema de las vacunas, para tratar el COVID por la vía medicamentosa. Sin embargo, no he visto que sean de amplio uso en el resto del mundo, sino allá en Israel. Yo quiero saber si es que ha habido un bloqueo por parte de las farmacéuticas en otros lugares del mundo, si es que Israel no los está exportando. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay personas que lo han usado, pero no es de uso masivo en el país. ¿Qué es lo que pasa con el uso de esos medicamentos a nivel internacional? No, nosotros en Israel desarrollamos el anticuerpo contra el COVID en el Instituto Biológico en Israel y compartimos, claro, con Pfizer, con todo el mundo. El otro medicamento, nosotros todavía no terminamos todos los estudios. Hay algunos medicamentos que dicen que puedes usar, algunos de ellos no recibieron la aprobación del FDA. Yo no quiero decir nada de esto y decir cosas que no son correctas. Hay también vacuna que desarrollamos en Israel, pero todo este es en proceso. Pero en Israel, realmente nosotros somos libres de COVID ahora, porque ¿Cómo lo lograron? Más de 6 millones de personas ya se vacunaron con Pfizer y hicimos una operación. Nosotros tomamos como una operación militar y decimos, ya, queremos salir de esto, tenemos que vacunarnos. Y en menos de 4 meses, 6 millones de personas ya se vacunaron y por eso Israel ya está, todos los negocios están abiertos, todo regresó a la normalidad, pero el resto, el medicamento, yo pienso que hasta el fin de año vamos a tener algún tipo de medicamento que no es vacuna, otro tipo, trabajamos con Pfizer sobre esto, pero todavía es un poco temprano. ¿Y la vacuna allí fue obligatoria? Sí. ¿En Israel? No, sí, no obligatoria, voluntaria, ¿verdad? pero ¿qué hicimos? Voluntaria. Pero
queríamos vivir, queríamos regresar a la vida, queríamos viajar, queríamos ir a los restaurantes y a los shows y todo Ahora, había también rechazo. Primer rechazo de los ortodoxos en Israel que dicen, estamos en la mano de Dios. Lo que dice Dios, la decisión de Dios aceptamos y claro, teníamos que hablar con los rabinos y gracias a Dios ellos ayudaron. De otro lado, teníamos otro asunto con los árabes, porque ellos pensaban que nosotros vamos a inyectar, no sé, un micrófono, ¿no? Entonces, también con los El imams, microchip, ¿no? los imams llegaron a este sector también. Jóvenes israelíes que dicen, ya terminé el ejército, la verdad, todo esto. Unidades móviles fueron en las calles de Tel Aviv. La gente de un lado toman tequila o cerveza, de otro lado dicen, cualquier persona que quiere vacunar, por favor, estamos aquí con unidades móviles. Yo tengo fotos aquí. Uno recibió la vacuna, de otro lado tiene en la mano la tequila y así logramos. Y así Mire, logramos. déjeme contarle que yo me pongo antes de salir de mi casa todos los días algo que me trajeron de Israel. El Se Tafix. llama el Avir, que El es Tafix, sí. eficaz. Sí, sí. Ajá, que me lo Venden trajeron aquí de en Carol, yo sé. Sí, el Tafix. bueno, el de cobre, el de Yo copper. también, de verdad te digo, yo también, porque mi Sí, esposa sí, pero dice, no el de pobre. ¿tienes que poner? Y sabes, yo no puedo, mi esposa es griega, lo que ella dice, yo dice Eso así. es. Pero no el de pobre, no el de pobre, no el de pobre. Continúa, Leila, que Leila se pone el de pobre. No, de cobre, no de pobre, de cobre. Leila, Clara, yo sé que tú no estás en los niveles míos, yo lo sé. No, pero que aquí venden el Tafix, pero el Avir me lo trajeron de allá, alguien que estuvo en Israel hace unos meses y me trajo el Avir y yo lo uso para antes de salir de mi casa. Y con ese no pasó lo que pasó aquí con la bebida alcohólica, ¿no? Que no la adulteraron. Pero Leila, y si tú usas el Avir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el Avir? Dicen El Avir se pone aquí en la nariz y es, en teoría, aunque mira, a mí no me ha dado COVID, yo estoy invicta. ¿En teoría qué? En teoría ayuda a prevenir que al menos por la nariz entre en un porcentaje. ¿Sabe, embajador? Yo quería que lo dijera ella de su propia boca, porque ella entonces no tiene razón para no estar viniendo al programa. Claro que yo tengo usted razón, porque mi razón no por el virus, yo tengo una vacuna ya, mi razón es por el esquema de mi casa por el virus, el esquema de la empleomanía de mi casa por el virus. Embajador, ¿cómo podemos, o sea, qué planes hay para afianzar, fortificar y aumentar la interrelación de la República Dominicana con Israel, que podría, como usted augura y como don Miguel siempre ha propugnado, ser muy beneficiosa para ambas naciones? Sí. Primero, yo quiero agregarle algo a esa misma pregunta. En materia de energía fotovoltaica, que Israel es la tercera potencia del mundo en energía fotovoltaica, ¿hay algún mecanismo de cooperación? Hoy hicimos, un encuentro Zoom con las 10 compañías, que algunos de ellos son más grandes del mundo, exactamente en lo que estás hablando, con algunos empresarios locales, diferentes instituciones, era mundial, y con Israel, y trabajamos sobre ese, porque otra vez, con la riqueza natural que existe aquí, ustedes no tienen que usar paneles solares, energía renovable, muchas cosas que en Israel ya usamos. Sabes que ahora cuando tengo amigos en Israel que viven en kibbutzim o en estos lugares donde ellos realmente son agricultores, en cualquier techo hay paneles solares y ellos pueden vender la electricidad. Alguien me dijo, Dani, yo gano más plata de la leche que tengo de mis vacas y no sé qué. Entonces, esto, claro que sí. El otro, espero que ahora podemos hacer un restart de nuevamente con becarios que se van aquí a Israel y expertos israelíes que vienen de Israel aquí para trabajar con los jóvenes. Yo puedo decirles que de mi experiencia, nosotros terminamos un proyecto grande con Banco Central en ciberseguridad. Este proyecto opera por dominicanos. Nosotros, la compañía más grande del mundo israelí, sí hicieron este proyecto junto con Banco Central, pero todo opera por dominicanos.
y en muy alto nivel que fueron a Israel, entrenaron en nueva embajada que nosotros ahora estamos en construcción. Vamos a tener un centro de emprendimiento. Y mi sueño es que nosotros podemos por lo menos 3, 4 veces al año traer jóvenes dominicanos de diferentes, no solo de la ciudad, de diferentes lugares en el país y hacer entrenamientos en diferentes áreas. Alguien puede decir, mira, yo quiero educación especial, yo quiero temas de agua, yo quiero agricultura. Lo que queremos mostrar es que con la riqueza que existe, ¿sabe? Yo estuve en un lugar, vamos a decir, un poco pobre en el parte norte y 2 jóvenes me dijeron, señor embajador, tenemos problemas con esto. Y yo pregunté algo muy simple. Ok, sabemos sobre los problemas. ¿Qué hiciste para solucionar? Él me dijo, todavía nada, estoy esperando al gobierno. No espera al gobierno. No, hay que decir, tenemos problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a tratar de solucionar. Y cuando hablamos, yo hablo sobre ellos, sobre sí la riqueza que existe en este lugar, podemos hacer muchas cosas. Ahora en Israel también, yo acerqué a una compañía israelí que ellos también tienen cultivos hidropónicos, pero que no en invernaderos muy grandes, pequeños, que 2, 3 casas tienen que tener su kit para sembrar verduras o cualquier tipo que quieren con la misma cantidad de agua todo el tiempo. Y espero que dentro de un poco yo puedo traer algunos kits al país para mostrar en los pueblos la riqueza y las oportunidades que existen. Entonces, esa es parte de la cooperación. Cuando usted habla de el agua todo el tiempo, la misma cantidad de agua todo el tiempo, está hablando de riego por goteo, ¿no? No, hidroponía. Hidroponía. Okay. Aquí en Constanza hay un proyecto que se llama Lucas Pérez, que es un proyecto muy conocido, que utilizan como método para plantar el agua, con sustratos que se le agregan para que se mantenga el crecimiento. Pero yo lo que quiero saber es si esa agua, cuando yo tenía la inquietud de don Miguel, esa agua, la misma cantidad todo el tiempo, es que se usa y se reusa la misma agua. La misma agua en circulación todo el tiempo. A veces puede ser, ok, puedo agregar se perdió un poquito. Sí, pero todo el tiempo la misma agua. Lo viste aquí en mis fotos, en este invernadero en Israel, que es muy grande, la misma cantidad de agua. Siempre, la misma cantidad de agua siempre. La misma cantidad de agua siempre. Es el invernadero que usted y yo dijimos que íbamos a poner ahí en Vallaguana, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Y qué cantidad de agua siempre? Depende del tamaño la extensión del cultivo. Sí, del cultivo. Depende. Hablando precisamente del tema agrícola, a mí me encanta la agricultura. Entonces es un agua que se recicla. Sí. Todo el tiempo. Okay. Todo el tiempo. A mí Sí. Me encanta el tema agrícola, me gusta. Sí. Cuando lo veo hablando de la agricultura, veo que se emociona. Nosotros como país somos, dijo alguna vez un presidente, yo creo que es así, un expresidente, somos como un microcontinente donde tenemos microclimas de todo tipo. Claro. Y eso permite tener una diversidad de cultivos impresionante. En ese sentido, nosotros como una virtual potencia agrícola, si se hace el trabajo, ¿qué le interesa a Israel de República Dominicana en materia agrícola? ¿Qué se podría colocar allá a manera de exportación? Cosas que se producen aquí que tienen un interés allá. ¿Podríamos exportar el yaniqueque nosotros? Toyota. No se produce Toyota allá. Lamentablemente no. Ustedes no pueden imaginar, cuando yo llegué al país, si alguien me dijo Toyota, yo pensé una guagua. Yo no sabía qué es esto. Hasta que un día pregunté a un amigo, ¿qué es Toyota? ¿No probaste Toyota? No. En el mismo día probé Toyota. A partir de este momento, todo el tiempo yo como. Y en Israel, escúchame bien, los israelíes que les gustan verduras y este tipo de van a gustar. Yo hablé con el embajador de la República Dominicana en Tel Aviv ahora exactamente sobre esto. Es el sabor para mí. Un poco de aceite, un poco de aceite de oliva y limón. Y queso gratinado. ¿En serio? Queso de parmesano. Pero aquí hay algo con la Toyota, embajador. Aquí la gente dice que la Toyota no sabe a nada. Aquí el dominicano dice que la Toyota sabe a lo que le agrega. Claro, la Toyota sabe el sazón que tú le pongas. No, embajador, esos son los dominicanos. Nosotros los sefarditas, nos gusta la Toyota. No, pero sobre yo
yo voy a mostrarte también algunas fotos, por lo menos. Pero lo que preguntaste, las posibilidades. Primero, el tema de tomato cherry en todo el mundo es oro. Sí, En Israel yo estuve ahora en Israel, hay 12 variedades de tomato, solo tomato cherry. Cuando entras al supermercado, al mercado, no sabes qué, cada uno es diferente sabor. Y de diferente color. Y diferente color. Entonces, aquí hay israelíes que trabajan muchos años y todo se va para exportación a Estados Unidos. Todo. También hay algunos frutas que son para boutique hotels, en cosas como por ejemplo, frambuesas, mora, esto. En Israel exportamos. ¿Y sabes quién invirtió plata en esas exportaciones? No agricultores, empresarios israelíes que lo vieron. Oh, aquí hay oportunidad. ¿Por qué no? Y la mayoría de mora ahora que tenemos en Israel se va a Emiratos Árabes, por ejemplo. Entonces, aquí hay de todo. Con el clima que tienen desierto, tienen montaña, tienen bosque tropical, todo. bosque húmedo. Y por eso hay que aprovechar esta riqueza y exportar, no importar. Ustedes no tienen que importar nada aquí. Todo para exportar. Y por eso tratamos, ¿sabes? De buscar. ¿Qué cosas ha comido que le han gustado mucho así aquí en República Dominicana? Aparte del yaniqueque. Porque aquí hay una variedad de frutas inmensa. Y hay yaniqueques. Mira, yo no hablamos sobre la piña, pero el sabor y diferentes sabores del mango es algo, ¿sabes? Sí, pero muchas cosas. ¿Sabes qué comí inmediatamente cuando yo regresé de Israel? Chicharrón en Villamella. No. No, mangú. ¡Mangú! Claro. Usted vino en época de Hipólito Mejía, entonces. Aquí. Me imagino que le dieron sancocho, mofongo. No puedes. Regresamos de Israel y mi esposa, ok, vamos a uno. No quiero ningún restaurante. Yo me voy a desayunar, yo quiero mangú. Y comí mangú. ¿Y qué tiempo tiene en República Dominicana? 2 años y medio. 2 años. Comiendo mangú con huevo en la mañana. En la diplomacia, en la Cancillería israelí, el tiempo se cuenta, ¿no? Son 4 años máximo, creo. No, afuera. Afuera entre 4 o 5 años. Y después tenemos que regresar a Israel. Obligatoriamente tenemos que quedar 1 año, 2 años en Israel y después podemos salir de nuevamente. Pero depende en la edad de nuestros hijos, hijas, por ejemplo, porque el ejército israelí es obligatorio. Cuando nuestras hijas o hijos cumplen 18, ellos tienen que ingresar al ejército. Durante esta época nosotros evitamos de estar afuera de Israel porque es un servicio difícil y ellos siempre, si regresan a la casa viernes o cada 2 semanas, ¿sabes? Necesitan la comida de la mamá y todo este. Una vez mi hija sí quedó sola en Israel, pero lo más importante para ella era que yo quedo mi carro y tarjeta de crédito. Entonces, papi, puede salir. Puedes ir. Nosotros tenemos 3 padres de la patria aquí en la República Dominicana. Duarte, Sánchez, Mella, usted lo sabe. ¿Quiénes son esos arquetipos, esos venerados, esos padres de la patria? Padres fundadores allá en Israel. Jacob Sur. Ben-Gurion. Y Jacob Sur. Jacob Sur, sí. Ben-Gurion. ¿Y por qué? Porque los dos. Bueno, porque uno fue el que presidió una conferencia en Basilea en 1898. Hablamos de donde se decidió el regreso a Sion, es decir, el regreso a la tierra de sus antepasados. ¿Ese fue? Ese fue Jacob Sur. Jacob Sur. ¿Y Ben-Gurion? Que fue el primer ministro. Ben-Gurion fue el primer ministro de Israel. Sí. No solo era gran soñador. Shimon Peres realmente creció con David Ben-Gurion y Shimon Peres era un soñador, ¿sabes? Y yo recuerdo cuando yo fui con Shimon Peres hace muchos años en Washington y fuimos a visitar algunos universidades, él habló sobre nanotecnología, sobre todo eso, y los jóvenes ahí, ¿qué este viejo está hablando? Y mira dónde está el mundo hoy. Pero Ben-Gurion, primero él se dice, nosotros tenemos que
que establecer ciudades en Israel en el desierto, no en el centro. Y era el sueño de Ben Gurión, y realmente hoy el desierto israelí está, sabes, floreciendo. Y hoy cuando te vas al desierto vas a decir, Dani, mentira, ¿cómo puede ser que aquí no hay lluvia 5 años? Todo está verde. También, mira, depende de la época. Yitzhak Rabin para mí era también gran luchador para la paz, y lamentablemente lo mató discúlpame, pero un animal israelí que lo mató a él por el sueño de Yitzhak Rabin de lograr paz con países árabes. Era un judío extremista. Lo mismo le pasó a Sadat por haber firmado el Lo tratado mismo de paz. pasó a Sadat, sí. Pero para mí eran, ¿sabes? Personas importantes. Ariel Sharon, que era gran defensor a Israel, pero Ariel Sharon también era interesante, porque Ariel Sharon luchó para Israel toda la vida, pero llegó el momento que Ariel Sharon paró como líder y dice, miren, no quiero enfrentar más. Vamos a tratar, vamos a darle el chance. Y por eso, en la franja de Gaza, él sacó puestos judíos. Sí, asentamientos. Y era gran lío en Israel en esta época. Y lamentablemente, jamás tomó control de este lugar y construyó bases militares para lanzar misiles y cohetes contra Israel. ¿Cómo se considera en Israel a Moshe Dayan? Moshe Dayan, mira, en esta época era, sabes, era también en la guerra de 67, también el 50, era un líder de verdad, porque él también era un típico, él tenía solo un ojo, perdió un ojo en uno de los enfrentamientos, era un símbolo, pero si hablamos sobre símbolo militar, creo que Ariel Sharon era el más importante para los israelíes. Usted tiene una gran conexión con el pueblo dominicano y veo que le gusta mucho nuestra nación. Claro. Para nosotros sería maravilloso que luego de terminar su carrera venga y se mude en Boca Chica. A propósito, él es de Boca Chica. A propósito de Boca Chica, aparte de Boca Chica, ¿cuál es la zona que más le gusta a usted? Aparte de Boca Chica, empieza por Boca Chica. Samaná. Samaná. Boca Chica y después Samaná. Samaná, Boca Chica, después Samaná. Okay. Arroyo Frío. Precioso. Isla Saona. Hay muchos lugares aquí. Barahona. A veces mis amigos dominicanos no saben lo que tienen en la mano. Como Laguna Grigri, ¿verdad? Río San Juan. Río San Juan, yo estuve en Río San Juan. Sí, hermoso. Sabes que mi hija, que vive en Nueva York, ella durante la pandemia, esta época, dijo, papi, ya vengo para 2 semanas para estar aquí con mis nietos. Ok, 2 semanas, bueno, venga. ¿Sabes cuánto tiempo ella quedó? 3 meses. 3 meses y medio en las perenas. En Samaná ellos no querían regresar. Y me dice que hubo que votarlo, que echarlo. No solo yo puedo decirte que cuando ellos salieron yo tenía que pagar multa, te digo la verdad, en el aeropuerto, en el aeropuerto. La estadía. Y después hablé así, entre amigos, con mis amigos en la Cancillería, mira, mi hija estuvo aquí, ella gastó cada mes mucha plata aquí en el país. ¿Por qué tengo que pagar multa para esto? Pero multa porque tuvo más tiempo. Sí, la estadía. La ley es, no hay ningún problema. Pero sabes esto. ¿En qué se parece ya yo para finalizar? ¿En qué se parece? Usted que conoce tanto su cultura y que ya conoce la nuestra. ¿En qué se parecen los israelíes y los dominicanos? Muchas. Primero, que le gustamos estar afuera. Sol, playa, bebida, comida, alegría, bailan. Los israelíes que vienen aquí son locos para este país. Alguien me preguntó hace algunas semanas, señor embajador, ¿cuándo vamos a terminar con la pandemia? Dice, ¿saben por cuándo? Cuando yo puedo regresar a las ruinas de San Francisco, bailar con Grupo Bonje, terminamos con la pandemia. Acabamos con la pandemia. No hay más. Y acabamos aquí también, lamentablemente, el programa ya en la tarde de hoy, pero feliz de haber compartido con usted
en el rumbo de la tarde. Gracias. Muchas gracias y Dios le bendiga al pueblo dominicano. Ustedes tienen un país que yo tengo un título para la República Dominicana, regalo de Dios. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Miranda. Tarde de hoy, rumbo de la tarde, con Leila, Miguel y Valentín. Hemos acabado, pero mañana estaremos aquí para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde, así que no se lo pierdan. Gracias por la sintonía. Pasen un excelente resto del día y sigan con la programación de Rumbo.